Muy buenas tardes, amados hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del arrebatamiento de la iglesia. Tuvimos que abrir un pequeño paréntesis en este estudio debido a que estuvimos celebrando la Semana Mayor, la Semana Santa, y le dimos prioridad a esos temas tan importantes y tan interesantes de la Semana Santa. Pero ahora vamos a continuar con nuestro estudio del arrebatamiento de la iglesia. Y para que podamos ubicarnos, hermanos, quiero recordarles que ya vimos lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que es el encuentro de la iglesia del Señor Jesucristo con su Salvador en las nubes, el traslado de este mundo al cielo y el encuentro con el Señor en las nubes. Como dijimos, el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo será con su iglesia. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes para recoger a su amada iglesia y llevarla al cielo. Y como dijimos, Él así nos los prometió. Él nos prometió, le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Él claramente prometió que volvería para recogernos y llevarnos a esas moradas que fue a preparar allá en la casa del Padre Celestial. Y hablamos también del tiempo que será antes de la tribulación. Y vimos todos los pasajes que sustentan esta gran verdad. Y además dijimos que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Hoy vamos a hablar del ejemplo. Si nosotros nos ponemos a ver en la historia, vamos a descubrir que hay un ejemplo de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Hubo en la antigüedad un siervo de Dios que experimentó lo mismo que nosotros vamos a experimentar. Su nombre fue Enoc, el padre de Matusalén. La Biblia dice que desapareció porque fue llevado por Dios en vida. Eso se encuentra en Génesis el capítulo 5 del 21 al 24, que a la letra dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, mis hermanos, fue traspuesto por su conversión, fidelidad y consagración a Dios. Dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nos preguntamos, ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios, mis hermanos, significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Significa agradar a Dios. Significa hacer patente a los que nos rodean que Dios es lo principal en nuestra vida. La iglesia de Filadelfia será traspuesta por las mismas razones que Enoc lo fue. Su conversión, en primer lugar, como ya dijimos, no es por nuestros méritos, es porque hemos creído en el Señor Jesucristo.
al convertirnos, al creer en Él, al aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, aunque somos indignos completamente, ya estamos listos para ir con Él. Pero también, hermanos, la fidelidad y la consagración a Dios, que sin duda son características de los verdaderos creyentes. Allí en Apocalipsis 3, 10 y 11, la Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Estas son las palabras que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, que es la que representa a la iglesia de este tiempo, mis hermanos. Es importantísimo que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo que tú creas en Él, que creas en el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, que lo recibas en tu corazón como único y suficiente Salvador, y que te mantengas fiel, consagrado a nuestro Dios, pues el tiempo está muy cercano, mis hermanos. Enoc fue traspuesto antes del juicio universal, que fue el diluvio, mis hermanos. La iglesia de Filadelfia será traspuesta antes del juicio universal, que será la tribulación, o como ya vimos se le llama también la ira de Dios. En Apocalipsis 3:10 dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, del tiempo de esa prueba tremenda que ha de venir. Y como ya vimos, hermanos, todas las profecías que estamos viendo en la Biblia, las estamos viendo cumpliéndose delante de nuestros ojos el día de hoy. Hermanos, los derrames de petróleo al océano, como el del Golfo de México en el año 2010. Los continuos huracanes, como el Katrina, el Alex, el Sandy, etc. Y la devastación que producen. El tsunami de Fukushima, Japón. El tifón de las islas Filipinas. Los continuos terremotos en el mundo entero, inclusive en lugares donde nunca había habido terremotos, o por lo menos hace mucho que no había. Las guerras y rumores de guerras, el hambre creciente, las epidemias como el coronavirus que ahorita estamos padeciendo, los crímenes, los secuestros, la violencia doméstica, las leyes racistas, la legalización del aborto, la legalización del matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la trata de blancas, la renta y compra de bebés y de niños y niñas de todas las edades para ser explotados sexualmente, etc. Nos hacen saber con toda claridad que los días que precedieron al diluvio han resurgido. Porque curiosamente Jesús dijo: así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que todos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Dice la Biblia que el mundo estaba lleno de violencia y que el corazón del hombre solamente le importaba hacer el mal. Y hermanos, Jesús dijo: así será cuando venga yo de regreso. Esas van a ser las señales. Y estamos viendo que esas señales que precedieron al diluvio ahora se están dando otra vez. Han resurgido. Y Jesús llamó a todo esto el principio de dolores. Por lo que sabemos que la tribulación está a la puerta. Es decir, está por comenzar. Y pues el arrebatamiento con más razón está cerca, hermanos, porque antes que empiece
la tribulación. Así como Noé fue llevado antes que empezara el diluvio, Enoc fue llevado antes que empezara el diluvio, así nosotros seremos llevados antes que empiece la tribulación. Ahora, hermanos, Enoc pudo mantenerse firme y fiel en medio de un mundo infame y altamente pecador. De veras que era puro pecado en ese tiempo. Mas sin embargo, Enoc se mantuvo firme. Como dice la Biblia, caminó Enoc con Dios. Dios nos llama hoy a la firmeza. Aunque es mucho más fácil caer en el pecado, Dios nos llama hoy a la consagración de vida, aunque para muchas personas eso signifique fanatismo. Dios nos llama hoy a la oración, aunque todos se burlen de nosotros y nos critiquen. El Señor Jesucristo regresa, mis hermanos. Tomemos en serio nuestro cristianismo. Ahora, hermanos, hablemos de cómo será. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia nos da muchos detalles sobre este tema. Primero, va a ser, hermanos, de repente, en el momento menos esperado. Nuestro Señor Jesucristo descenderá a la tierra y vendrá por nosotros. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Veamos por partes este versículo. Se tocará la final trompeta. Esto también lo dice en 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ahí en 1 Corintios, el capítulo 15, también el apóstol Pablo está hablando del mismo acontecimiento y dice que se tocará la trompeta. Como ya dijimos en 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Se oirá también una voz de mando, una voz de mando. Ahí lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo. Se oirá la voz de un arcángel. Dice otra vez ahí en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Bueno, es muy probable que el arcángel haga las tres cosas. Tanto toque la trompeta, diga la voz de mando, como diga también que Jesús, o anuncie que Jesús está regresando al mundo. Ahora, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán, pero resucitarán con cuerpos incorruptibles. Es decir, cuerpos que ya no se van a corromper, que ya no se van a envejecer, que ya no se van a enfermar, que ya no van a morir. Van a ser cuerpos incorruptibles. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles.
Los cristianos vivos, hermanos, seremos transformados de mortales en inmortales. Dice allí en 1 Corintios, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y allí en Filipenses 3, 20 y 21, el apóstol Pablo añade, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos los cristianos seremos arrebatados en las nubes. Esto incluirá tanto a los que estemos vivos en ese momento como a aquellos que se nos adelantaron y que durmieron en el Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa enseñanza tiene aquí la palabra de Dios! Imagínense que nuestros cuerpos de carne y hueso, hermanos, que se enferman, que se hieren, que se mueren, hermanos, que son corruptibles, son mortales, van a ser ahora cuerpos incorruptibles, cuerpos nuevos, cuerpos como el de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Van a ser cuerpos eternos, hermanos. Ya no va a haber entonces ni enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni clamor, dice la Biblia, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué preciosa verdad! Dice la Biblia respecto al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, mis hermanos, dice la Biblia que entonces recibiremos a nuestro Señor en el aire. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que van a resucitar en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nunca más nos separaremos entonces de Él. Jamás. Desde ese momento, para siempre, estaremos con nuestro Señor. Así lo dice la Biblia. Y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, estas verdades deben producir un gran aliento en nosotros. Por eso el apóstol Pablo termina este capítulo precioso con las palabras: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Finalmente, mis hermanos, quiero decirles que va a haber varias bendiciones y realidades que va a producir el arrebatamiento de la iglesia. 1. Veremos otra vez a nuestros seres queridos que ya murieron. Imagínense todos aquellos que ya se nos adelantaron. Nuestro padre, nuestra madre, nuestro pastor, aquel hermano que nos habló del evangelio, el profesor del seminario, aquel gran predicador como Billy Graham, por ejemplo, los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Tomás, todos los cristianos, Martín Lutero, tantos cristianos que ha habido en esta dispensación, todos resucitarán y los volveremos a ver, hermanos. Estaremos siempre con Cristo. Experimentaremos la transformación de nuestro cuerpo. Los cristianos vivos,
Los cristianos que ya murieron resucitarán. Conoceremos a los grandes cristianos del pasado. Iremos a nuestra mansión celestial. Seremos testigos de la fidelidad y el poder de Dios. Volaremos y recibiremos al Señor en el aire. El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Muy pronto, nuestro Salvador Jesucristo regresará para llevarnos al cielo. Por eso debemos prepararnos, mis hermanos, porque en cualquier momento este evento puede llegar. ¿Te imaginas lo que sucedería si nuestro Señor regresara hoy y tú no creyeras en Él? ¿Te imaginas lo que será la eternidad en el lago de fuego y lejos de Dios? La Biblia te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. En Mateo 24, aunque no se está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sí se ilustra muy bien lo que pasará. Dice ahí en Mateo 24, 40 y 44, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Mis hermanos, debemos estarnos preparando, debemos estar listos, porque en cualquier momento esto va a ocurrir. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque me permitiste compartir este estudio tan precioso de tu palabra. Te pido que pueda ser de bendición para todas las personas que lo han escuchado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.